Bien, para empezar a utilizar Visual Studio, lógicamente abrimos el programa. Aquí podríamos acceder a todo lo que tendríamos creado. También podríamos buscarlo por estas dos opciones, clonarlo de un repositorio, o en este caso lo que vamos a hacer es abrirlo de nuevo, picando en esta opción. Elegimos esta plantilla. Estos son plantillas, ¿vale? Para utilizarlo en diferentes situaciones, pero la que nos interesa es esta. Aquí hay dos conceptos muy importantes. Lo que es el nombre de proyecto, que serían las diferentes partes en las que se divide una solución, ¿vale? Una solución podría ser, por ejemplo, yo qué sé, garaje, tener un garaje, un taller, y los diferentes proyectos que componen ese garaje, pues sería el de las máquinas, el de los trabajadores, el de las nóminas, el de las vacaciones, ¿vale? Entonces, todos los diferentes proyectos que hagamos forman parte de una solución. Entonces, bueno, pues esto nada, lo llamamos prueba uno, ¿vale? Vamos a contarlo. Y es de curso que es bueno ya hacer buenas prácticas y utilizar el camel case, ¿vale? Que es que separamos cada palabra con una mayúscula, ¿vale? Curso Unity, por ejemplo, ¿vale? Y le damos a Next. Fijaros que yo lo guardo en una dirección determinada, ¿vale? Podéis guardarlo donde queráis dentro de vuestro ordenador. Esto lo que aporta es que tenga la estructura que nos conviene en Unity. Si no lo tuviéramos, esto seleccionado, pues no tendría la estructura correcta, ¿vale? De momento, vale más utilizar esta opción que tiene esta nomenclatura, ¿vale? Porque tiene soporte y la otra, pues todavía no tiene el mismo tipo de soporte, ¿vale? Create. Y como veis, ya abrió. Dentro de la solución curso Unity tenemos el proyecto prueba 1. Bueno, nada más abrir aquí, todo esto te resultará nuevo y no entenderás nada. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Como ves aquí, hay esta sentencia que si pulsas en tu teclado F5, verás que aquí aparece esta ventana y si te fijas, esto que hay aquí dentro aparece aquí. Eso es porque esta sentencia aquí sirve para escribir lo que tengas aquí dentro en la pantalla de tu aplicación. Esta pantalla se llama consola y es lo que vamos a utilizar en Visual Studio para ver el resultado de nuestras programaciones, ¿vale? Cuando programamos algo aquí vamos a ver el resultado aquí en la consola. Este pequeño programa lo único que hace es imprimir en la consola la frase Hello World. Por el momento nos vamos a enfocar en la línea responsable de que esto suceda. Como dijimos antes, esta. Voy a dividir esta simple línea en 4 partes para explicarlas en detalle, ¿vale? Console. Console. Esta clase contiene dentro el método WriteLine. Utilizamos el operador punto para acceder a ese método, ¿vale? Este operador se llama operador a, por ejemplo, a escribir el punto, ¿vale? Y entonces te aparece este menú con diferentes opciones. Entonces accedemos al método WriteLine, ¿de acuerdo? WriteLine es el método
que realiza el comportamiento de imprimir en pantalla cualquier texto que reciba como parámetro dentro de los paréntesis. En este caso, está recibiendo el texto Hello World. Ahora, abriríamos paréntesis, ¿vale? Y escribiríamos Hello World, ¿vale? En este caso, bueno, pues lo copiamos y lo pegamos ahí. Hello World es una cadena de caracteres que en este caso funciona como parámetro del método WriteLine. Las cadenas de caracteres en códigos C# siempre los escribimos entre comillas, ¿vale? Aquí veis, comilla, comilla. Después ya queda el punto y coma que indica el final de una sentencia. Es decir, cuando lo escribimos, estamos diciendo que en este punto finaliza el comando que queremos ejecutar, ¿vale? Perfecto. Ahora, imaginaros que, por ejemplo, queremos escribir nuestro nombre en la pantalla de la consola. Para el vídeo y trata de hacerlo. Tú procura hacer aquí lo que te parezca, le das a F5 y te aparecerá la pantalla de la consola con el posible resultado. Bueno, espero que lo hayas intentado. Ahora imaginaros, pues bueno, yo quiero poner mi nombre. Mi nombre es Julio. Julio. Y entonces, al darle para grabar el programa, siempre que tenemos aquí un asterisco, es que está sin grabar. Es conveniente grabar dándole a control S, ¿vale? Al darle a control S ya queda grabado. Ya se tiene en cuenta esta versión que tenemos. Entonces, le damos a F5 y como veis, en pantalla aparece mi nombre. Esto que veis aquí, llamado program.cs, es una clase. Una clase es como si fuese un trozo de nuestro código que hace una operación determinada, se ocupa de un detalle determinado dentro de nuestro proyecto de Unity, ¿vale? Dentro de nuestro juego, ¿vale? De nuestra aplicación que estamos creando. Entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, esta clase pues podría ocuparse de que nuestro personaje camine, ¿vale? Y salte, y se agache. Otra, pues, creará el sonido. Y otra, pues, enlazará el sonido cuando caminemos, ¿vale? Es conveniente tener clases por separado para que no lo hagas todo en una y sea un caos, ¿vale? Si puedes crear las clases de una manera ordenada y si necesitas ampliar algún aspecto, pues vas a esa clase determinada y creas lo que necesites. Otro componente importante que tiene nuestro código actualmente es el método main. Que a diferencia de WriteLine, no lo estamos utilizando, sino que lo estamos declarando. Es decir, lo estamos creando dentro de nuestra clase y no simplemente estamos utilizando un método que pertenece a otra clase previamente creada por alguien más, ¿vale? Si te preguntas cómo puedes diferenciar entre la utilización de un método y la declaración del mismo en C#, es muy sencillo. Voy a poner el ejemplo con un método nuevo. Primero, veamos su declaración. Para este ejemplo, utilizaré un método que, bueno, pues vamos a llamarlo myMethod, ¿eh? Vamos a ser así de originales. Los métodos pueden tener cualquier nombre, pero preferentemente deben de seguir algunas convenciones y por experiencia te lo digo, lo mejor para evitar problemas es siempre seguirlas. En el caso de métodos utilizamos una convención llamada Pascal Case, lo que quiere decir que el primer carácter de cada palabra que compone el nombre de nuestro método debe de estar en mayúsculas y el resto de los caracteres deberán estar en minúsculas. Es importante no utilizar guiones bajos y no empezar con un número nuestro nombre. MyMethod estaría dentro de la convención dado que cumple estos requisitos.
ejemplos de cómo poder escribir el nombre de este método fuera de la convención son los siguientes. Si escribes myMethod o le pusieras, porque empieza con una minúscula, o le pones un guión, o le pones un número, esto no es lo conveniente, ¿vale? Lo conveniente es que lo escribas así, así, separando las dos palabras my y method con dos mayúsculas, ¿de acuerdo? De hecho, el último, el que hicimos con un número delante, aunque funcionara correctamente, están siendo nombrados fuera de convención y pueden causar, entre otras cosas, dificultad para encontrar errores en nuestro código posteriormente, ¿vale? Si vamos creando encima diferentes métodos con diferentes opciones, con diferentes creaciones, vale más siempre seguir la misma convención, ¿vale? Entonces, ya veis, Pascal Case, cada palabra separada por una mayúscula. Pero bueno, ahora sí voy a declarar un método nuevo dentro de mi clase, program, ¿vale? Esta es la clase program, y creamos un método nuevo llamado del tipo static void, ¿de acuerdo? Y esto ya sería un método. Ahora, bueno, pues vamos a explicar qué hemos hecho aquí. Static. En este método, la palabra static es el modificador de acceso, que se llama. Existen otros como public, private y protected. Básicamente indican la visibilidad que tiene nuestro método, que bueno, no entraremos en detalles aún, pero por el momento lo que tienes que saber es que si lo declaramos como static, está indicando que tenemos acceso a nuestro método desde cualquier parte de nuestro código, ¿vale? Void. Aquí void es el valor de retorno. Algunos métodos nos pueden devolver un valor al terminar de ejecutarse. Existen varios tipos de valores que un método puede regresar, como un entero, int, que retorna eso, un número entero, string, que regresa una cadena de caracteres, o float, que devuelve un número de decimales, entre otros. Hay otros tipos más. Veremos más sobre esto en el capítulo más adelante de tipo de datos. Lo importante por ahora es saber que void quiere decir nada. Siempre que tenemos un método que no regresa un valor, como en este caso, vamos a escribir void, ¿de acuerdo? Y myMethod es el nombre que le puse al método y que cumple con las convenciones de nombre que hemos hablado. Los paréntesis de este método están vacíos porque nuestro método no recibe algún parámetro. Pero en el caso de querer que nuestro método reciba parámetros, lo tenemos que indicar dentro de estos paréntesis. Tal es el caso del método writeLine, que utilizamos anteriormente, el cual recibe una cadena de caracteres como parámetro. En el caso de querer recibir una cadena de caracteres, en nuestro método, tal y como hace writeLine, nuestra declaración se vería así. El parámetro sería de tipo string y pues nada, le daríamos un nombre a ese tipo de parámetro. Parameter string, ¿de acuerdo? En donde parameter string es el nombre que tiene el parámetro, ¿vale? Y string es el tipo que tiene este parámetro.
Y después están lo que son las llaves, que nos indican el alcance del método. Tenemos una llave de apertura y una llave de cierre. Es decir, todo lo que está dentro de estas dos llaves, este apartado, que bueno, puede ser con la amplitud que necesitemos, ¿vale? Todo lo que está dentro de estas dos llaves es lo que va a componer el comportamiento de nuestro método, y solo existe dentro del mismo. No podemos tener acceso a los elementos que se encuentran dentro de este alcance de un método desde fuera de este, ¿vale? Este método, cuando lo creas, todo lo que tienes aquí corresponde a este método, no puedes escribirlo aquí fuera, ¿vale? Ahora que sabemos cómo declarar un método nuevo, seguro que te diste cuenta que nuestro programa ya tenía declarado el método main. Sobre el método main, podemos decir que es un método especial. Este método se llama automáticamente cuando funciona nuestro programa. Siempre existe, ¿vale? También se le conoce como punto de entrada, y es lo primero que se ejecuta antes que cualquier código que tenemos nosotros escrito dentro de la clase. Pero entonces, ¿cómo hago para utilizar myMethod? Por cierto, comúnmente en programación no decimos utilizar un método. Es más frecuente decir llamar o ejecutar. Cualquiera que sea el caso, estamos hablando de lo mismo, no te vayas a confundir. Para ejecutar el método myMethod, solo tenemos que escribir dentro de nuestro método main la sentencia myMethod. ¿De acuerdo? Esto es suficiente para ejecutar todo el comportamiento que esté dentro del alcance, el scope, que se llama, de myMethod. Que en este caso ya veis que no tenemos nada. Bueno, vamos a borrar aquí que introduzcamos un parámetro determinado. Y vamos a hacer que el método myMethod nos imprima nuestro nombre en consola. Pues cogeríamos esta sentencia, la incluiríamos aquí. Hay que procurar que para que el código quede limpio no haya espacios aquí necesarios, ¿vale? Con control X borramos toda la fila, ¿vale? Entonces así queda todo más comprimido y con una lectura más fácil, ¿vale? Entonces nada, aquí ya vemos que dentro de main está la llamada al método myMethod, que es este, y dentro del método myMethod está esta sentencia en la que va a imprimir nuestro nombre en pantalla. Le daríamos a control S, le daríamos a F5 y la consola se abriría y veríamos nuestro nombre aquí. ¿Vale? Bueno, para ir finalizando, lo mismo que un método pueden contener comportamientos, las clases pueden contener métodos y variables. En este caso, pues contiene dos métodos. Los namespace pueden contener clases dentro de su scope, ¿vale? En este caso, bueno, pues la hemos llamado prueba 1 y todas estas diferentes nomenclaturas y tipos de namespace, de clase, de métodos, lo que sirve es para tener la aplicación lo más organizada posible.
Ya lo último que os podéis encontrar es que, por ejemplo, exista esa sentencia. En este caso, la sentencia using system permite el uso de tipos y métodos dentro del namespace prueba 1. Dentro de este namespace existe la clase console. Y es por eso que dentro de nuestro código podemos utilizar el método writeLine. Podemos ver esta sentencia como la que agrega una librería de código previamente escrita a nuestro programa para utilizarla de acuerdo a nuestras necesidades. Así como este namespace, hay muchos otros dentro de .NET que podemos hacer disponibles si así lo queremos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí dentro esto sería como una librería que nos permite acceder a diferentes métodos ya creados.